En el año 2011 una estudiante de internado fue víctima de un acto que vulneró profundamente su privacidad. Su compañero la llevó a una zona apartada donde la sometió a tocamientos no consentidos y la agredió en su intimidad. Agnes Marin llegó al College Sevenol en el año 2011. Ella, una joven brillante y con sueños claros, era hija de Frederick y Paola Marin, quienes habían depositado en esta escuela la esperanza de que su hija tuviera un ambiente positivo que la alejara de las malas compañías. Proveniente de una escuela en París, sus padres estaban preocupados por las influencias negativas que podían desviarla de sus estudios. La habían inscrito en el College Sevenol con la idea de que la distancia de la gran ciudad y el cambio de entorno le darían la estabilidad que necesitaba. En los primeros días de su estancia en el internado, Agnes apenas comenzaba a adaptarse a este ambiente. Compartía habitaciones con otras compañeras y exploraba los hermosos alrededores, paseando por los senderos boscosos junto al campus. Pero no todo en el internado era color de rosas, algunos estudiantes tenían pasados inquietantes. Para entrar en contexto es importante conocer los antecedentes de uno de los alumnos. Mathieu Moulinas, un joven de apariencia reservada y temperamento solitario, había sido admitido. Era originario de Nagés-et-Solorgues, una pequeña localidad al sur de Francia. Provenía de una familia de clase media alta, compuesta por su madre Sophie, una contadora, y su padre Dominique, un profesor de ciencias sociales. Mathieu cometió un incidente bastante grave en agosto del 2010. En su localidad natal de Nagés-et-Solorgues, un pequeño y pacífico pueblo del sur de Francia. Aparentemente impulsado por una oscura y meticulosa planificación, Mathieu organizó una emboscada contra Julie, una antigua amiga de la escuela primaria. Aprovechando la confianza que aún existía entre ellos, la convenció de que se encontraran para entregarle una pequeña cantidad de dinero que, supuestamente, le debía. Consciente de que la adolescente no sospecharía de sus intenciones, la guió hasta un bosque apartado bajo el pretexto de que allí resolverían la deuda sin ser molestados. Sin embargo, lo que Mathieu realmente planeaba era un ataque premeditado. Antes de que Julie pudiera reaccionar, la ató a un árbol, le cubrió la boca y, bajo amenaza, la sometió. Durante el ataque, Julie llegó a creer que su vida terminaría allí mismo, en aquel paraje desolado. Mathieu cometió actos contra la integridad y el pudor de Julie durante este ataque. En ese lugar, la sometió a tocamientos no consentidos y la violentó en su intimidad de manera grave. El nivel de violencia y la agresión física marcaron profundamente a Julie, quien quedó psicológicamente afectada después del ataque. Con desesperación, utilizó el único recurso que tenía, mencionar a su madre. Entre lágrimas, le suplicó a Mathieu que la dejara ir, diciendo que su madre la estaba esperando y que seguramente se daría cuenta de su ausencia. El teléfono de Julie sonó justo en ese momento. Era, de hecho, su madre, quien, con un presentimiento inexplicable, había decidido llamarla. La llamada distrajo a Mathieu, quien liberó a Julie tras un momento de duda, temiendo que la policía pudiera rastrearlo si la situación se complicaba. La joven, aunque en estado de shock, alcanzó a regresar a casa y relató el ataque, lo que llevó a su arresto casi de inmediato. El caso de Mathieu sacudió a la pequeña comunidad. Los vecinos, que alguna vez lo habían conocido como un niño tímido y callado, no podían entender cómo alguien tan joven había sido capaz de planificar y ejecutar un ataque de tal violencia. Sin embargo, el proceso judicial avanzó de manera inesperada. Tras solo 4 meses de prisión preventiva, se le permitió regresar a su vida en libertad, bajo ciertas condiciones. La decisión de liberarlo no fue unánime, fue respaldada por una serie de evaluaciones psiquiátricas que concluían que Mathieu, a pesar de su crimen, era susceptible de rehabilitación y que el ambiente de un internado lejos de su ciudad natal podía proporcionarle un nuevo comienzo. El informe psiquiátrico, que fue determinante para esta decisión, concluía que el joven no representaba un peligro para la sociedad.
Con esta premisa, y apoyándose en la intervención de su padre, Dominique, quien personalmente había hecho un esfuerzo por presentar a su hijo como un chico confundido y arrepentido, las autoridades le ofrecieron una segunda oportunidad. Sus padres, decididos a restablecer la vida de su hijo y permitirle continuar con sus estudios, emprendieron una exhaustiva búsqueda de instituciones académicas que lo admitieran, enfrentando repetidos rechazos hasta que finalmente el College Thevenol aceptó inscribirlo. La decisión de permitir que Mathieu ingresara a este internado mixto fue la primera de muchas negligencias. Ni el tribunal, ni los psiquiatras, ni la administración del internado hicieron un seguimiento adecuado de su proceso. El colegio había sido informado de manera superficial sobre el historial de Mathieu. El director sabía que había tenido un incidente conflictivo, pero creía que se trataba de una acusación menor y que el joven merecía una oportunidad de redención. Los padres de Julie, devastados por la liberación de Mathieu, ya habían perdido toda esperanza en el sistema. Su hija vivía aterrada, cada vez que recordaba el episodio, y el hecho de saber que su agresor andaba libre le impedía vivir con normalidad. Para Mathieu, el College Thevenol representaba una nueva oportunidad. Al menos en apariencia, se mostró dispuesto a adaptarse. Sin embargo, su personalidad oscura y el resentimiento acumulado empezaron a filtrarse lentamente en su entorno. Regresando al año 2011, específicamente el 16 de noviembre comenzó como cualquier otro día en el College Thevenol. Los estudiantes asistieron a sus clases y compartieron el almuerzo en la cantina, mientras el sol de otoño iluminaba el campus y las hojas caían lentamente sobre los senderos que rodeaban el colegio. Al terminar las actividades escolares, muchos alumnos aprovechaban para reunirse en pequeños grupos y dirigirse al centro de Le Chambon-sur-Lignon, un tranquilo pueblo a unos 15 minutos a pie del internado. Los estudiantes solían disfrutar de esta libertad, que les permitía escapar brevemente de la estructura escolar y explorar el entorno. Agnès, como de costumbre, salió con sus amigos, charlando y riendo mientras recorrían el camino que llevaba al centro del pueblo. Para ella, estos paseos eran una oportunidad para relajarse y despejar la mente, disfrutando de la naturaleza y la compañía de sus compañeros. Sin embargo, aquel día, algo cambió inesperadamente. Mathieu, quien hasta entonces había mantenido una actitud distante hacia ella, se le acercó y le propuso una excursión improvisada al bosque. Según le dijo, habían escuchado rumores de que en esa época del año crecían hongos alucinógenos en las zonas más alejadas del bosque, y le pareció una aventura interesante que podrían hacer juntos. Agnès, intrigada por la idea y confiada en que estaría de regreso antes del anochecer, accedió a acompañarlo. Informó a sus amigos de la excursión, sin imaginar que esa sería la última vez que la verían. Se adentraron en el bosque y, a medida que avanzaban, la vegetación se volvía cada vez más espesa. Aún en esta primera parte del paseo, todo parecía normal. Agnès confiaba en que sería una simple caminata sin nada de qué preocuparse. Sin embargo, a medida que Mathieu la guiaba más profundamente entre los árboles, la atmósfera se tornó extraña y tensa. En un momento dado, Mathieu comenzó a actuar de forma errática. Su tono se volvió frío, y su comportamiento dejó de parecer el de un compañero de excursión. Agnès sintió un escalofrío y comenzó a sospechar que había cometido un error al alejarse tanto con él. Pero antes de que pudiera reaccionar, Mathieu la enfrentó de forma amenazante, dejando ver su verdadera intención. Pasaron unos minutos de absoluta tensión, en los que Mathieu la sometió y, aprovechando la soledad del lugar, se aseguró de que no pudiera pedir ayuda. Agnès, aterrada, intentó defenderse como pudo, rasguñando y golpeando a Mathieu en un esfuerzo desesperado por liberarse. Sin embargo, él era más fuerte, y su determinación era implacable. La sometió a tocamientos no consentidos y violencia a la intimidad. La agresión fue brutal, y tras lo que parecía una eternidad para ella, todo terminó en un silencio oscuro y frío. Mathieu,
al darse cuenta de lo que había hecho, intentó borrar cualquier rastro de su crimen. Desesperado, buscó en las pertenencias de Agnès y encontró un pequeño recipiente de gasolina para encendedores. En un intento de eliminar cualquier evidencia, vertió el líquido sobre el cuerpo y prendió fuego. Se quedó unos instantes observando las llamas, que devoraban todo rastro de su acto, y después, con una calma perturbadora, dio la vuelta y regresó al campus como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto, los amigos de Agnès comenzaron a notar su ausencia cuando no regresó a la hora acordada. La preocupación inicial se transformó en alarma cuando las horas avanzaban sin noticias de ella. El personal del internado, alertado por los compañeros de Agnès, trató de ubicarla sin éxito. Al caer la noche, la preocupación creció, y los profesores contactaron a la policía, iniciando una búsqueda en los alrededores del internado y el bosque. Mathieu, mientras tanto, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Se mezcló entre los estudiantes que participaban en la búsqueda y respondió a las preguntas de los profesores con indiferencia. Llevaba una bufanda que cubría su rostro, ocultando las marcas de los arañazos que Agnès había dejado en su intento desesperado de defenderse. Con el tiempo, su aparente calma y falta de emoción comenzaron a levantar sospechas entre sus compañeros, pero, de momento, nadie imaginaba la verdad detrás de su actitud. La madrugada del 17 de noviembre de 2011 estuvo marcada por la inquietud y la desesperación en el College Cevenol. Los profesores, padres de Agnès y estudiantes permanecieron en vilo mientras equipos de búsqueda recorrían incansablemente el bosque, con la esperanza de encontrar alguna señal de la joven desaparecida. La policía local, acompañada por voluntarios y estudiantes, organizó patrullas que exploraron el terreno del internado y sus alrededores en un esfuerzo coordinado. Conforme pasaban las horas, la situación se tornaba más sombría. Con cada minuto que transcurría, se hacía más difícil mantener la esperanza. Mathieu, quien hasta entonces había mantenido la apariencia de un estudiante más preocupado por su compañera, comenzaba a destacar en la investigación por su comportamiento cada vez más errático. Algunos estudiantes notaron detalles en el que antes les habían pasado desapercibidos: tenía rasguños visibles en el rostro y las manos, marcas recientes que, según su propia explicación, eran el resultado de una caída accidental en un arbusto mientras había estado explorando solo en el bosque. No obstante, las heridas y su actitud impasible generaron sospechas. Alrededor del mediodía del 18 de noviembre, los investigadores decidieron interrogar más exhaustivamente a los compañeros de Agnès, especialmente a aquellos que habían estado en contacto con ella en las horas previas a su desaparición. Estelle, una de las amigas cercanas de Agnès, inicialmente dio un testimonio en el que afirmaba haberla visto salir a pasear, pero sin ninguna compañía. Sin embargo, cuando los investigadores presionaron para obtener más detalles, Estelle confesó que había mentido para proteger a su amiga. En realidad, Agnès había salido en compañía de Mathieu, quien había propuesto un paseo por el bosque con el pretexto de buscar hongos alucinógenos. La confesión de Estelle fue el punto de inflexión que los investigadores necesitaban. Con esta nueva información, la policía centró su atención en Mathieu, quien no tuvo más remedio que aceptar su participación en la salida al bosque. Durante el interrogatorio, los oficiales notaron que su historia era inconsistente, y que su actitud parecía volverse más tensa y defensiva. Tras varias horas de preguntas y una evidente presión emocional, Mathieu confesó lo que realmente había sucedido. Atrajo a Agnès a un área remota del bosque y allí la atacó sin piedad. La descripción que hizo de los eventos dejó helados a los investigadores, quienes escuchaban con incredulidad y horror la brutalidad de sus actos. Inmediatamente después de su confesión, Mathieu guió a las autoridades hasta el lugar del crimen, una zona escondida y rodeada de densa vegetación a varios kilómetros del campus. Los oficiales, acompañados por perros de búsqueda y personal especializado, avanzaron en silencio,
conscientes de la gravedad de lo que estaban a punto de presenciar. Finalmente, llegaron al claro en el bosque donde, entre restos calcinados de hojas y ramas, yacía el cuerpo sin vida de Agnès. Los investigadores y rescatistas permanecieron en shock mientras examinaban la escena. El cuerpo estaba parcialmente quemado, y los signos de violencia eran innegables. Las huellas del brutal ataque estaban aún presentes en el entorno. La autopsia posterior revelaría que Agnès había luchado con desesperación, dejando arañazos en el rostro de su atacante, quien ahora estaba bajo custodia policial. Mathieu, en un intento por encubrir el crimen, había utilizado un encendedor que Agnès llevaba en su bolso para prender fuego al cuerpo, pero no había conseguido quemarlo completamente. La escena era un recordatorio desgarrador de los momentos finales de la joven, quien había confiado en alguien que la traicionó de la manera más cruel. El horror de los eventos y la brutalidad del crimen pronto captaron la atención de los medios de comunicación en toda Francia. La tragedia no solo había destruido una familia, sino que también planteaba serias interrogantes sobre el sistema judicial, el sistema educativo y las fallas que habían permitido que alguien con un historial violento como Mathieu ingresara a un internado sin la supervisión adecuada. En las horas posteriores al descubrimiento, el internado se sumió en un silencio pesado, mientras los estudiantes y el personal intentaban procesar lo sucedido. Muchos alumnos fueron enviados a sus hogares y las autoridades escolares prometieron colaborar con la policía en todo lo necesario para aclarar el caso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La vida de Agnès había sido trágicamente truncada, y el College Cevenol nunca volvería a ser el mismo. Una vez completada la confesión, la policía continuó investigando el trasfondo de Mathieu, buscando pistas que explicaran cómo un joven de su edad había llegado a cometer un crimen de tal magnitud. Lo que descubrieron no hizo más que aumentar la indignación. El historial de Mathieu incluía un ataque previo contra otra menor, Julie, a quien había sometido en condiciones similares. El director del College Cevenol fue llamado a declarar, y sus palabras solo añadieron confusión y enojo. Alegó que, al momento de admitir a Mathieu, no había sido plenamente informado de la gravedad de sus antecedentes y que, aunque sabía que el joven había estado involucrado en un incidente, jamás se le notificó que se trataba de un ataque violento. La confesión de Mathieu y el asesinato de Agnès desataron un aluvión de críticas hacia el sistema judicial francés. Durante las primeras etapas de la investigación, se hizo evidente que este crimen brutal no había sido un hecho aislado, sino el resultado de una serie de errores y omisiones. Mathieu Moulinas, con antecedentes de un ataque similar cometido un año antes, jamás debió haber tenido la libertad de ingresar a un internado mixto sin supervisión ni vigilancia. La revelación de este fallo desató una tormenta política y social que puso en el centro de atención a las autoridades judiciales y al sistema de justicia juvenil de Francia. El juicio de Mathieu Moulinas comenzó en junio de 2013 en la Corte de Menores de Haute-Loire. Las expectativas eran altas, y el ambiente estaba cargado de tensión. La brutalidad del crimen, junto con los antecedentes del acusado y los errores evidentes en su manejo judicial, hicieron que el caso captara la atención de toda Francia. Mathieu Moulinas fue sentenciado a cadena perpetua en 2013 por el asesinato de Agnès Marin. A pesar de haber cometido el crimen siendo menor de edad, el tribunal decidió levantar la excusa de minoría, una disposición del sistema judicial francés que usualmente limita las penas para menores infractores. Esta medida excepcional se aplicó debido a la gravedad del delito y al historial de violencia de Mathieu, lo que permitió que recibiera la pena máxima contemplada en la ley. En 2014, la sentencia de cadena perpetua fue confirmada en apelación, estableciendo que Mathieu cumpliría su condena sin posibilidad de reducción significativa debido a la naturaleza extrema de sus crímenes. Actualmente, cumple su condena en la prisión de Ensisheim, en Alsacia, Francia.
El caso de Agnès Marin representa una dolorosa lección sobre las fallas en los sistemas judicial y educativo, y los costos irremediables que puede acarrear la falta de comunicación entre instituciones. La tragedia resalta la necesidad de revisar cómo se maneja la rehabilitación de jóvenes con antecedentes de violencia y, sobre todo, cómo se implementan medidas de seguridad en entornos escolares. Las vidas afectadas por este caso nos recuerdan la importancia de la salud mental y proteger a los más vulnerables. Te invito a ver mi siguiente video.